Los invito a ponernos de pies en Hechos para dar lectura a Hechos, capítulo 15. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Leemos. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oramos. Dios Padre, usa mi vida como te plazca. Señor, en este momento, permite que yo mengue, que tú crezcas. Dirige cada palabra, cada pensamiento que sale de mi boca. Prepara los corazones de los que van a estar recibiendo este mensaje, Señor. Que sea una obra del Espíritu Santo solamente, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Trae honra a tu nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez has recibido una buena noticia? ¿Alguna vez has estado a la espera de buenas noticias? ¿Alguna vez has deseado buenas noticias? A finales del año 2020, los resultados de una encuesta mostraron que 8 de cada 10 personas estadounidenses estaban desesperados por escuchar buenas noticias antes de que terminara el año. La naturaleza de estas buenas noticias, entre comillas, se relacionaban con las circunstancias del diario vivir, el vivir en medio de una pandemia. Los participantes encuestados anhelaban ansiosamente escuchar buenas noticias. Y usted, aquí presente, que nos escucha, ¿alguna vez ha recibido una buena noticia? ¿Alguna vez ha estado a la espera de buenas noticias? ¿Alguna vez ha deseado una buena noticia? Por ejemplo, esa buena noticia podría ser una respuesta a una aplicación a la universidad. Esa buena noticia tal vez podría ser la respuesta a una aplicación de trabajo. Tal vez esa noticia podría ser una respuesta a una oferta por la compra de una casa o la venta de una casa. El día de hoy quiero compartir una buena noticia con ustedes. Una gran noticia. Una estupenda noticia que no me alcanzan las palabras para describirla. Esta gran noticia no depende de las circunstancias y tiene implicaciones eternas. La buena noticia que quiero compartir con ustedes esta mañana está basada en el texto bíblico que estaremos cubriendo a continuación. Me convencieron. Spoiler alert. La buena noticia que quiero compartir contigo es: eres aceptado para ser parte de la familia de Dios. Amén. Solo por gracia, por un regalo inmerecido, solo por fe, solo por la obra de Jesucristo. La buena noticia es que somos aceptados para ser parte de la familia de Dios, y esto es solo por gracia. Solo por gracia. Esta mañana vamos a tratar de cubrir Hechos, los capítulos 15, del versículo 1 al 35. No te dije, vamos a tratar de cumplir estos versículos. No hay garantías, pero eso es la intención, cubrir estos 35 versículos. Pero antes de comenzar, haremos un breve y rápido repaso de cómo es que llegamos al capítulo 15. Antes de llegar al capítulo 15, tenemos 14 capítulos que hemos cubierto.
Un repaso bien breve. El libro de Hechos. ¿De qué trata Hechos? Hemos estado trabajando o cubriendo el libro de los Hechos. Y vemos que el tema central del libro es que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. Vivió, murió y resucitó para así llevar a cabo el plan redentor de Dios Padre. Antes de ascender a los cielos, instruye a los discípulos a permanecer en Jerusalén y a esperar la promesa del Espíritu Santo para que entonces sean sus testigos. Leemos en el Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En los primeros 7 capítulos de este libro, vemos la palabra del Señor en Jerusalén. Acabamos de leer que serían testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos se enfocan en la palabra del Señor siendo esparcida en Jerusalén. Los capítulos del 8 al 12 vemos que la palabra del Señor se esparce. Sale de Jerusalén, se esparce en toda Judea y llega a Samaria, tal como lo leímos en el versículo 8 del primer capítulo. Y en esta porción sucede algo bien importante, bien significativo para la expansión de la predicación del Evangelio. Y esto sucede en el capítulo 9, y es que Dios salva al más grande de los pecadores, Pablo, a quien usaría para expandir el Evangelio a los gentiles. Vemos que los primeros 7 capítulos, el mensaje es predicado en Jerusalén. Del 8 al 12 vemos que sale de Judea y a Samaria. Después, la palabra, toda esta predicación es el salir de Jerusalén, llegar a Judea y a Samaria, es el resultado de los creyentes ser perseguidos. La palabra del Señor se esparce en Judea y Samaria como resultado de la persecución. Luego, a partir del capítulo 13 hasta el fin del libro, vamos a ver el cumplimiento final de lo que leímos en el versículo 8 del capítulo 1, hasta los confines de la tierra. La palabra del Señor se esparce hasta los confines de la tierra. Y esto sucede en 2 etapas. Primero en Asia y Grecia, que es lo que relatan los capítulos del 13 al 20. Y por último llega hasta Roma, y por ende a los confines de la tierra. Capítulos del 21 al 28. Hoy los vamos, y así es como llegamos al capítulo 15. En el pasaje que vamos a considerar esta mañana, capítulo 15, estos 35 versículos, vemos cómo un grupo de creyentes judíos, conocidos como judaizantes, propusieron ciertas demandas para que los gentiles, las personas no judías, pudieran ser salvas. Y como resultado de esta manera de actuar de los judaizantes, la iglesia en Antioquía y en Jerusalén se reunieron en lo que se ha llegado a conocer como el Concilio de Jerusalén para tratar esta cuestión. También vamos a ver que la resolución de este concilio fue enviada a la iglesia en Antioquía en una carta, y junto a la carta enviaron mensajeros que estaban portadores de la carta, que iban a contar, a relatar lo que había sucedido en el concilio. Luego veremos al final de nuestra porción que la iglesia en Antioquía, compuesta por gentiles, recibió la carta, y esta causó gran gozo al saber las buenas noticias, que tanto como judíos como gentiles somos salvos solo por gracia. Somos salvos solo por gracia. Lo que se plantea en este texto es grave, porque pone en juego la obra de Cristo para la salvación. La discusión que vamos a ver gira en torno a los alcances del Evangelio en la redención. Lo que vamos a considerar tiene implicaciones severas, muy importantes para la fe cristiana. Hemos leído los primeros 5 versículos, y aquí encontramos la falsa enseñanza de los judaizantes. El argumento de los judíos que descendieron de Jerusalén
vemos que en los versículos 1 y 5, en el primer versículo dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es lo que los judíos que habían descendido de Jerusalén a la iglesia en Antioquía enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y luego en el versículo 5 dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vemos que aquí que los que descendieron de Jerusalén ellos querían presentar el argumento que los gentiles que se habían convertido a la fe cristiana debían integrarse al judaísmo a través de la circuncisión y que el cumplimiento de la ley de Moisés era necesario para poder alcanzar la salvación. Tenemos que entender un poquito del contexto, qué es la circuncisión, qué es la ley de Moisés, para poder entender lo que está pasando aquí. Vemos que Dios escogió la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham. Esto lo encontramos si regresamos a Génesis capítulo 17. En los versículos 10 y 11 vemos cómo la señal del pacto entre Dios y Abraham es la circuncisión. Génesis 17, versículos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. La circuncisión es la señal del pacto de que hizo Dios con Abraham. Y la circuncisión, y luego vemos que después de la salida del Éxodo, Moisés recibe la ley. La ley, la circuncisión, vinieron a ser la identidad del pueblo judío. Lo que el Señor intentó al escoger al pueblo de Israel para que ellos fueran una nación santa, que guardaban la ley, que tenían señal del pacto, que fueran bendición para otras naciones, ellos no lo hicieron. Ellos tomaron esas naciones, esas señales, y lo tomaron como tradición. Se aferraron a la tradición y perdieron de vista el objetivo de ser una nación para bendecir a las demás naciones, para influenciar a las naciones paganas de los alrededores. Vemos aquí cómo ellos usaron las señales que el Señor había dado para bendición y las agarraron, buscaron, encontraron su identidad en eso. Y hay unas implicaciones muy serias con este argumento que ellos están presentando. El hecho de que dicen que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y lo que dicen en el versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hay implicaciones bien serias de este argumento. Los judaizantes estaban diciéndole a los gentiles convertidos que la gracia de Dios, que la fe en Jesús no es suficiente para la salvación. Debían agregar a la fe la circuncisión, y a la circuncisión del cumplimiento de la ley. La gracia de Dios, la fe y algo más. La obra de Jesús, cuando ellos dicen esto, no es suficiente. Es una cuestión de gran importancia. El medio de salvación está siendo cuestionado por personas por parte de la iglesia. El evangelio, el glorioso evangelio, el mensaje, el poder de Dios estaba siendo una razón de conflicto. La fundación de la fe cristiana estaba siendo puesta en cuestión. Es bien grave lo que está pasando aquí. Y este grupo creía en Cristo, pero también creía en cumplir el pacto mosaico, en cumplir la ley de Moisés. La justicia se basaba en sus obras, no era un regalo divino. La relación con Dios se obtenía por méritos propios. Ellos dependían en estos ritos para una autojusticia. Vemos, y como veremos, como el pastor mencionó durante la exhortación de seguridad, nuestras obras no pueden salvarnos. Es solo a través de Jesús. Ellos estaban agregando a la gracia. Y la pregunta que yo les quiero hacer esta mañana: ¿qué requisitos hemos creado para que la gente sea salva?
Cristo y el asistir a la iglesia, Cristo y el orar, Cristo y el leer la escritura. Advertencia: no caigamos en la actitud de los judíos al querer agregar requisitos a la salvación. Somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo. El congregarnos, el orar, el leer las escrituras son medios de gracia que el Señor nos ha dado para conocerle cada vez más y alcanzar la madurez espiritual. Estos no son medios de salvación. Somos salvos y podemos ser parte de la familia de Dios solo por gracia, solo a través de la fe, solo a través exclusivamente por la obra de Cristo. Vemos que los judaizantes presentaron este argumento, una falsa enseñanza, y esta falsa enseñanza resultó en gran disensión y debate. Es lo que vemos en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Vemos que causó gran disensión y debate, un gran conflicto. Pablo y Bernabé estaban claros en que debían oponerse a esta enseñanza para evitar que esta falsa enseñanza distorsionara la gracia de Dios. Distorsionara la gracia de Dios, distorsionara la suficiencia de la cruz, distorsionara la justicia de Cristo. La cruz es suficiente. La obra de Jesús en la cruz es perfecta, cumple su propósito, es suficiente. Y la justicia solo es a través de Cristo. Jesucristo es quien nos justifica y nos presenta justos delante de su Padre. La frase gran disensión y debate literalmente significa discordia y cuestionamiento. Y hay quienes agregan enorme, muy grande, no poco, sino es una gran discordia, un gran desacuerdo, un gran descontentamiento entre estos dos grupos. Pablo y Bernabé tratan de confrontar la falsa enseñanza de estos judaizantes y se crea este gran debate, este gran conflicto, gran disensión y debate. Y en los versículos 3 y 4 vemos que ante la seriedad y la gravedad del asunto, debido a que el asunto tiene gran trascendencia para la claridad del evangelio y la unidad de la iglesia, como no pudo resolverse en Antioquía, se llevó a un círculo más amplio de líderes, apóstoles y los ancianos. Esto es la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre en Jerusalén. Un aspecto para resaltar es la autoridad congregacional a la que Pablo y Bernabé se sujetan. Miremos que ellos van a Jerusalén una vez que ellos fueron enviados. Ellos estaban claros en que deberían combatir esta falsa enseñanza, pero ellos permanecieron allí hasta que, siendo enviados por la iglesia, ellos se sujetaban a la autoridad congregacional. Pablo y Bernabé y otros hermanos van a Jerusalén siendo enviados por la iglesia. ¿Es mala la autoridad? No, la autoridad es dada por el Señor. ¿Estamos sujetos, tú y yo, a la autoridad congregacional? Déjame ir un poquito más allá. Eres parte de una congregación donde puedes someterte a la autoridad. Esto es lo que vemos en los primeros 5 versículos. De ahí llegamos a lo que ha venido a conocerse como el Concilio de Jerusalén. Y esto se cubre en los versículos del 6 hasta el 21. Pero antes de entrar al Concilio de Jerusalén, quiero abrir un paréntesis. Abra su paréntesis, porque esto no es parte del texto que vamos a considerar, pero está bien relacionado íntimamente. Antes de considerar el Concilio de Jerusalén, es importante entender la teología histórica y el papel de los concilios. ¿Qué es la teología histórica? Palabra de domingo.
La teología histórica es el estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana a lo largo de la historia del periodo de la Iglesia del Nuevo Testamento. En otras palabras, es el estudio de cómo los cristianos durante diferentes periodos históricos han entendido diferentes asuntos o temas teológicos, tales como la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, por nombrar algunas. Es importante ver cómo esas doctrinas se han desarrollado y cómo han impactado a la iglesia. Y aquí vamos a ver que el Concilio de Jerusalén jugó un papel sumamente importante en establecer, en confirmar que la salvación es solo por gracia. Un concilio es típicamente una reunión de líderes eclesiásticos de la congregación de todo el mundo, y el objetivo de los concilios era debatir diversos temas de teología y la práctica eclesiástica, y tomar decisiones, tomar posturas, decisiones obligatorias para la iglesia en general. Se está defendiendo la fe. Ese es el beneficio de los concilios. Los cuerpos de creyentes se unen y toman posturas para defender, contender por la fe. Algunos ejemplos de concilios y lo que hicieron, que puede acercarse a pastor, algunos de los maestros de la escuela dominical, para si quiere más información. Algunos de los concilios más reconocidos, de mayor importancia, han sido el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en el cual afirma la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y aquí, al afirmar esta, se rechaza la falsa doctrina del arrianismo. Otro concilio es el de Constantinopla, en el año 381. Este aclara la naturaleza del Espíritu Santo. En el año 431 vemos el concilio de Éfeso. En este aclaró la naturaleza y la persona de Cristo. Se repudió la falsa enseñanza del nestorianismo. Vemos que cada vez que había que la fe doctrina estaba siendo atacada o cuestionada, los creyentes se reúnen y proclaman o dan una verdad doctrinal. Todos están en acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Cerramos el paréntesis. Es importante que entendamos qué son los concilios, qué es la teología histórica. De regreso a nuestro texto, al concilio de Jerusalén. Los líderes de la iglesia se reunieron para considerar el asunto. Pablo y Bernabé fueron enviados de Antioquía a Jerusalén. Ellos se reúnen para considerar el asunto, pero notemos que Lucas no da mucho detalle de esta reunión. Dice, se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, vamos a lo que sucedió. No tenemos mucho detalle sobre el debate en sí, solo que fue un debate largo, mucho debate. Era una cuestión muy seria y requería una larga discusión. Pero aunque no tenemos mucho detalle del debate, Lucas nos da tres discursos a consecuencia o como resultado del concilio. Vamos a ver a Pedro como representación de los 12 apóstoles de la autoridad apostólica. Vamos a ver el relato de Pablo y Bernabé, que han sido enviados por la iglesia en Antioquía. Y después vamos a ver el discurso de Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, el líder del concilio. Comenzando en el versículo 7 hasta el 11, vemos el discurso de Pedro. Versículo 7. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. El discurso de Pedro
en el Concilio de Jerusalén. Aquí, esta es la última vez que Hechos hace mención de Pedro. Y en este discurso, Pedro recuenta los hechos relacionados con Cornelio, señalando cómo Dios dio el Espíritu Santo al centurión y a sus allegados gentiles sin que se les hubiera circuncidado. Aquí Pedro está demostrando que Dios había purificado por la fe sus corazones y salvado por la gracia del Señor Jesús. La salvación es por gracia, es por fe en la obra de Jesucristo. 3 elementos que Pedro, como parte del discurso de Pedro. Dios había escogido a Pedro para predicar a los gentiles. La elección la había hecho Dios. Vemos que, segundo, que Dios conoce el corazón Dios que conoce el corazón les dio el Espíritu Santo, mostrando así que los gentiles son aceptados para ser parte de la familia de Dios, al igual que los judíos. Recordemos la circuncisión, la ley, ellos agarraban esos elementos y los hacían el pueblo especial, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos seguían con esa mentalidad, se agarraban a esa verdad. Habían perdido de vista la revelación progresiva, no tenían la historia completa. Y cuando recibieron la inclusión de los gentiles hubo resistencia. Vemos que también que en el Pedro argumenta que sus corazones son purificados por fe. Por la fe sus corazones son purificados, demostrando así que es la pureza interior del corazón lo que hace posible la comunión, no la pureza exterior de dietas, rituales y tradiciones como el pueblo judío lo creía. Es una purificación por la fe, no por obras. Y notemos que en esta purificación es Dios quien purifica los corazones. Es Dios obrando en la persona. La salvación es del Señor. Es solo por gracia, es solo por la fe, es solo por la obra de Cristo. Somos salvos y podemos ser parte de la familia de Dios. Pero es sumamente importante que entendamos, ¿salvos de qué? ¿Por qué tenemos necesidad de ser salvos? Una vez que Pedro recuenta los hechos relacionados con Cornelio, Pedro confronta a la oposición en el versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro recuerda a sus hermanos judíos que ellos mismos no han podido cumplir la ley. No han cumplido la ley con la perfección que ésta demanda. Si ellos iban a ser salvos por la ley, si iban a ser aceptados por Dios de acuerdo a la ley, debían cumplirla en su totalidad, a la perfección. Pedro les recuerda que ellos como judíos no lo hicieron. Y sin embargo, ellos han sido salvos por la gracia del Señor Jesús. Lo que significa que han sido libres de la carga insoportable de la ley y por la muerte y la resurrección de Jesús. Es solo a través de la obra de Jesús que el pueblo judío es salvo. Pero también es solo por la obra de Jesús que los gentiles también son salvos. ¿Son salvos de qué? Vimos que Pedro le dice, ustedes no han cumplido la ley. Y la realidad del pueblo judío de no cumplir la ley de Dios es una realidad bastante seria, con consecuencias graves. Pero amigo que nos acompaña, hermano aquí presente, esa no es solo la realidad del pueblo judío. Esa también es tu realidad, esa también es mi realidad, esa es la realidad del ser humano. Cada uno de nosotros ha desobedecido a Dios. Cada uno de nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Esa rebelión, esa desobediencia es pecado. Y el pecado nos separa de Dios y provoca la ira de Dios. No hay nada que la humanidad pueda hacer por su cuenta para satisfacer la ira de Dios. Nuestras obras no pueden salvarnos.
es solo a través de la encarnación, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que podemos ser reconciliados con Dios. Y una vez reconciliados por la muerte sustitutiva de Jesús, vivimos a la espera de su regreso para un día morar en su presencia por la eternidad. ¿Cómo respondemos a este mensaje? En arrepentimiento de nuestro pecado y poniendo tu fe en Cristo, nuestro Salvador. El versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también. Esto fue el aporte de Pablo al Concilio de Jerusalén. Tenemos una descripción bien breve del aporte de Bernabé y Pablo. Lucas no nos provee muchos detalles sobre lo que Bernabé y Pablo dicen. El discurso de ellos consiste en un relato, y lo leemos en el versículo 12, que toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Recordemos, Bernabé había sido enviado por la iglesia de Jerusalén. El hecho de que él sea nombrado antes que Pablo, él era conocido, era respetado. Se le presta atención. Y vemos que Bernabé y Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ellos solamente contaron cómo el Señor había manifestado de su poder, lo que predicaba Pastor David la semana pasada, el poder de Dios dentro del pueblo gentil, el hacer milagros, cómo el Señor derramó su poder sobre los gentiles. Y así llegamos a Jacobo, al tercer discurso de este concilio, versículos del 13 al 21. Y leemos que cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y hasta su nombre. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el medio hermano de Jesús. Cuando el concilio de Jerusalén se llevó a cabo, Jacobo era uno de los líderes prominentes en la iglesia de Jerusalén. Jacobo inicia su aporte con un resumen de lo que Pedro había dicho, pero lo hace de una manera muy peculiar. Él usa una expresión bien interesante: pueblo para su nombre, en el versículo 14. Simón refiriéndose a Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Esta frase está relacionada íntimamente, son términos que se aplican a Israel en el Antiguo Testamento. Jacobo está tomando la manera en que ellos eran, los judíos, el pueblo judío era identificado, un pueblo de Dios, y ahora lo está aplicando, está extendiendo su aplicación para incluir a los gentiles. Un comentarista dice que Jacobo está dando expresión a su creencia de que los cristianos gentiles pertenecen ahora a la verdadera Israel, llamados y elegidos por Dios para que pertenecieran a un solo y único pueblo para la gloria de su nombre. Tanto como gentiles como judíos forman la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que el pueblo que había sido reservado para Dios en el Antiguo Testamento ahora incluye a los gentiles. La nación de Israel ya no es solamente el pueblo escogido, ahora también hay inclusión para los gentiles. Ahora hay inclusión para ti, para mí. Podemos ser aceptados en la familia de Dios. No sé si ustedes entienden la magnitud de esta declaración. ¿Sabemos quién es Dios? Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios todopoderoso, que Él habló y con su poder las creó. Dios que es santo, recto, todopoderoso, que todo lo conoce. Somos parte de la familia de Dios. ¡Qué gran gozo! Es un gran privilegio, hermanos. Y esto no es por obras. No es nada por algo que tú hiciste. No es algo por algo que tú puedes hacer. Es solo por gracia, solo por fe, solo por la obra de Jesús. Perdón. Estamos con el discurso de Jacobo. Vemos que el aporte de Jacobo llevó lo que había sido expresado por Pedro
los gentiles recibieron el mensaje, el Señor hizo milagres dentro en el contexto de los gentiles, y ahora Jacobo lleva toda esta información a las Escrituras, mostrando que el Antiguo Testamento anunció, esto estaba ya profetizado en las Escrituras, que anunció que Dios tomaría a los gentiles como un pueblo para su nombre. Esto fue la lectura que leyó nuestro hermano Andrés en Amós capítulo 9, en los versículos del 11 al 12. Y eso es lo que leemos en los versículos 16 al 18. Es una cita directa de la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. La escritura citada por Jacobo es muy significativa, es muy importante, ya que apunta a la resurrección de Jesús, el descendiente mesiánico de David, y su coronación en los cielos. Reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Nuestra salvación es por gracia, es solo por fe, y es posible a la obra completa de Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección, en completo acuerdo con las Escrituras, nos permite ser presentados justos, nos quita la ira de Dios que cada uno merece por nuestro pecado. Es solo a través de la obra completa de Jesús, su vida, muerte y resurrección. Estos eventos cumplen la promesa de Dios de establecer eternamente la dinastía de David. Jesús se encarnó, vivió, murió, pero ese no fue el final de la historia. Él resucitó y reina en los cielos. Y un día, esa es nuestra esperanza, que estaremos una eternidad en su presencia, glorificando, exaltando, contemplando la grandeza de Él. Eres aceptado. Somos aceptados para ser parte de la familia de Dios solo por gracia, por un regalo, solo por fe, solo por la obra de Jesucristo. Hermanos, tenemos una gran noticia, una estupenda noticia, una noticia que no nos alcanzan palabras para describirla. Que el resto de los hombres busca al Señor. Es decir, que una vez que los israelitas tengan su lugar, también los gentiles, incluyéndote a ti y a mí, tenemos la oportunidad de tener un lugar en la familia de Dios. Eres aceptado para ser parte de la familia de Dios, solo por gracia, por un regalo y merecido de parte de Dios, solo por fe, solo por la obra de Jesucristo. Ante tal evidencia de las Escrituras, que las Escrituras han dejado en claro la aceptación de los gentiles en el pueblo de Dios, el concilio por medio de Jacobo propone 4 recomendaciones para los gentiles. A partir del versículo 19, por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Jacobo, quien más tarde venía a ser reconocido por la sabiduría que él demuestra, aquí vemos un destello de esa sabiduría que el Señor le ha concedido. Él hace 4 recomendaciones. Abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, es decir, comer lo que había sido ofrecido a ídolos para así no caer en idolatría. Recordemos, estamos hablando de gentiles en un contexto politeísta. Ellos veneraban a múltiples dioses. Era fácil para ellos desviarse y caer en la idolatría. Y aquí vemos que la primera recomendación, sugerencia que Jacobo propone es abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos para así no caer en idolatría. Luego vemos el abstenerse de fornicación. Esto es
una prohibición de la ley mosaica en cuanto a relaciones ilegítimas. Esto, si estudiamos la ley en Levíticos capítulo 18, ahí encontramos esta ley. Jacobo está aludiendo, está mencionando la ley, está recomendando abstenerse de fornicación. De igual manera, siguiendo la ley, en Levítico 17 vemos los siguientes dos recomendaciones que hace: abstenerse de lo estrangulado, esto es, animal que ha sido matado sin derramar sangre, de acuerdo a la ley de Levítico 17:13, y también, por último, el abstenerse de comer sangre, también en Levíticos capítulo 17. Vemos que el concilio estuvo de acuerdo con lo que Jacobo propuso. Y a partir de los versículos 22 hasta el 29, vemos que el concilio, la resolución del concilio produce una carta, y esta carta es enviada. El concilio entero estuvo en acuerdo con lo que Jacobo propuso. La propuesta de Jacobo sobre estas restricciones son bien peculiares, son muy especiales, porque giran alrededor de hacer posible la convivencia entre los dos grupos diferentes. Por un lado estaban los judíos con sus tradiciones, con sus ritos, y estaban los gentiles. Estos dos grupos actuaban de manera distinta. Para que hubiera una coinonía, para que hubiera un compartimiento, vemos aquí las recomendaciones, como el gran valor de las recomendaciones de Jacobo. La propuesta de Jacobo sobre estas restricciones gira alrededor de hacer posible la convivencia entre los dos grupos diferentes. Es decir, debe haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y es justo eso lo que vemos primero en las decisiones del concilio. Pedro, representando a la autoridad apostólica, Pablo y Bernabé siendo enviados por el pueblo gentil, y Jacobo, la autoridad de la iglesia en Jerusalén, todos estuvieron en acuerdo. Y después de eso vemos que el concilio entero estuvo de acuerdo. Vemos unidad. Dentro del cuerpo de Cristo hay unidad. Y es justo eso lo que vemos en esta decisión y en la actitud de las recomendaciones del concilio. No hay preferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, solo por fe en la obra exclusiva de Jesucristo. La resolución de este concilio fue enviada a la iglesia en Antioquía en una carta, y los portadores eran testigos, parte de la congregación de la iglesia en Jerusalén, que iban a contar verbalmente lo que había pasado, que iban a relatar lo del concilio. Y es importante resaltar la naturaleza de aquellos que comenzaron el debate. Aquí vemos una carta siendo enviada por la iglesia con portadores que la misma iglesia está enviando. Y esto es un contraste con lo que vemos como el contenido de la carta. Dice que, versículo 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Vemos aquí que la carta comienza resaltando la naturaleza de aquellos que comenzaron el debate. Ellos no habían sido autorizados por la iglesia en Jerusalén. Vemos un rol práctico de la autoridad como bendición en la vida del creyente cuando es obedecida. Ellos por su propia cuenta fueron y causaron una gran división entre la iglesia joven de Antioquía, a tal grado que la iglesia madre en Jerusalén tuvo que involucrarse para defender, para
de contender por la fe, por la sana doctrina, por la enseñanza bíblica, por el mensaje de Jesucristo. Y también vemos que en el versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo. La obra, el papel del Espíritu Santo. Dios, por el Espíritu Santo, se encargó providencialmente de orquestar todo para que de dos pueblos Dios hiciera su pueblo escogido. Y tenemos el privilegio, la bendición de ser parte de este pueblo escogido. Podemos ser aceptados como parte de la familia de Dios, solo por gracia, por un regalo, por fe en la obra de Jesucristo. Versículos 30 al 35. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Notemos una vez más el papel de la congregación. Un recuento en nuestro pasaje que hemos visto. La congregación envió a Pablo y a Bernabé. La congregación los envía a Jerusalén. También es la congregación quien recibió a Pablo y Bernabé en la iglesia de Jerusalén. La congregación estuvo involucrada en el debate. Y ahora la congregación recibe la carta del concilio. Somos parte de la familia de Dios para vivir una vida en congregación. Somos un mismo cuerpo. Como medios de gracia, el Señor nos ha dado unos a otros para que nos exhortemos, para que nos amonestemos, para que juntos crezcamos y maduremos en conocer al Señor. Maduremos espiritualmente. La iglesia en Antioquía, compuesta por gentiles, recibió la carta y esta causó gran gozo al saber que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia. ¿Cuánto gozo produce en nosotros el recibir la buena noticia? Somos salvos por gracia. No hay nada que yo pueda hacer. No depende de mí. Es exclusivamente por la obra de Jesucristo. ¿Qué peso nos podemos quitar de encima? Que no tengo que buscar mi autojusticia. Que no tengo que mis obras no van a salvarme, sino que solo la obra de Jesús, y es por gracia. Es un regalo que hemos recibido de parte de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eres aceptado para ser parte de la familia de Dios. Y esto produjo un gran gozo. Se regocijaron por el consuelo que esto les impartía. Versículo 31. La congregación en Antioquía estaba perturbada, estaba afligida por esta falsa enseñanza. Pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros a los asuntos de la congregación? ¿Llegamos a sentir esta aflicción que sentía la congregación? ¿O nos mostramos apáticos? ¿Realmente nos agobiamos porque entendemos lo que la congregación es y lo significante que es para el Señor? ¿O respondemos sin interés, apáticamente? Pidamos al Señor que evalúe nuestros corazones. La iglesia de Jerusalén ayudó doctrinalmente a la joven congregación de Antioquía e incluso le enviaron personas capaces de enseñar y exhortar. Pero a diferencia de los judaizantes, Judas y Silas estaban autorizados para la obra. Los primeros judíos que llegaron, ellos no estaban autorizados, mas ahora Silas y Judas sí lo estaban. La iglesia en Antioquía recibió una gran noticia. Eran aceptados para ser parte de la familia de Dios.
solo por gracia, solo por fe, solo por la obra de Jesucristo. ¿Cómo nos aplica este mensaje, este texto? ¿Cómo impacta nuestro diario vivir? Hermanos, velemos por la enseñanza dentro de la congregación. Solo existe un evangelio. Solo existe un mensaje. Seamos celosos por el mensaje del evangelio. Conozcamos el mensaje del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Velemos por la enseñanza dentro de la congregación. Pero también mantengamos a nuestros pastores en oración, ya que llevan una gran responsabilidad de velar por las almas de esta congregación. Son responsables por velar por la sana doctrina, tal como lo hicieron Pablo y Bernabé. Hermanos, la obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo está completa. Es perfecta. Así que seamos cuidadosos de no distorsionar la obra de Cristo y adoptar una postura de Cristo y algo más. No, somos salvos por Cristo, solo por gracia, solo por la fe en la persona de Jesucristo. La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Somos aceptados en la familia de Dios. Si no eres creyente, amigo, amiga que nos visita, si no eres creyente, no dejes pasar este día. Arrepiéntete de tu pecado. Dale la espalda a tu pecado. Reconoce que tu pecado te pone bajo la ira de Dios. Dale la espalda a tu pecado y pon tu fe en Cristo. Reconócele como Señor y Salvador. Quiero terminar leyendo Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 19, y para esto los invito a ponernos de pie. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Oremos. Dios Padre, bueno y misericordioso, gracias Señor, gracias por el regalo de la salvación. Por tu gracia es que somos salvos. Por tu fe, un regalo que es don de Dios, exclusivamente en la obra de Jesús. Gracias Señor por habernos aceptado en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.